Dianoya y Paideya. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Muy buenas tardes o muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de donde nos escuchen. Estamos en una emisión más de Radio Sofando y en particular del programa Dianoya y Paideya. Y en esta ocasión pues tenemos a una invitada que pues nada más que les diga un poquito de lo que hace, se van a emocionar como yo en esta entrevista. Ella es la doctora Andrea Ganem. Ella es filósofa, pero no solamente es filósofa, es psicoanalista y actualmente es coordinadora del doctorado de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y también es psicoanalista por la IPA. Y bueno, pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Andrea Ganem. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy bien. Muchas gracias por esta importante invitación. Aquí muy contenta de estar en tu espacio. Pues muchas gracias, los halagados somos nosotros. Y bueno, sabemos que la universidad con la que trabajas está organizando un congreso muy interesante porque de alguna manera yo creo que está reflejando lo que está viviendo la sociedad de nuestros días, que es una etapa que parece caos. Y creo que no solamente parece, sino que hay muchos elementos caóticos en lo que es la estructura social, pero creo que desde tu especialidad, desde la psiquiatría, psicoanálisis y bueno, desde luego desde la filosofía, se podría hablar de muchos elementos del caos, pero si quieres platicarnos del Congreso, dónde, cuándo y cómo se va a hacer, para que el público que nos está viendo y escuchando por redes sociales y por radiosofando.com y radiosofando.com.mx, pues pueda asistir. Por favor, Andrea. Pues bueno, es un honor poderlos invitar. Este es nuestro congreso 64 de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, que va a tener su lugar en la Universidad Humanitas la próxima semana, los días 7, 8 y 9 de noviembre, con un horario del jueves de las 4 de la tarde en adelante, el viernes completo y el sábado también. Es Muy nuestro bien. tema, perdón, Sí, sí, sí. vamos a tocar el tema de psicoanálisis en tiempos de caos, un tema de enorme actualidad, porque no podemos negar las problemáticas que vivimos los individuos a nivel interno. Todos pasamos por etapas de caos, como a nivel externo, socialmente, mundialmente. Entonces, entendemos que es un tema muy importante a discutirlo con la sociedad y con todas las personas que nos acompañen para hacer aportes nuevos de investigación y también entendiendo que es una problemática ampliamente estudiada. Muy bien. ¿Y qué fue lo que los llevó en esta edición del Congreso a precisamente a tocar ese tema del caos? Porque yo creo que hay muchos elementos como para que son muy visibles, saltan a la vista de lo que serían elementos caóticos, ¿no? O sea, por ejemplo, simplemente lo que está viviendo México en este momento parecería pues algo imaginado, no sé, por aquellos de aquellos escritores de realismo mágico, pero por ejemplo, el caos, ¿cómo lo defines? ¿Cómo se puede pensar que más allá de una tendencia de pensamiento, estamos viviendo una época de caos? Mira, desde Freud ya nos explicaba a él que el caos es un campo de tensión. Es algo natural, hay que decirlo. Son dos fuerzas opuestas en lucha. Siempre el caos nos hace referencia a dos situaciones que están siendo en pugna, en un movimiento en pugna. Pero hay que decirlo, no solamente es destructivo, sino también desde la filosofía, lo sabemos, es un estado creador. El caos desde el inicio era como este bostezo, este espacio para que entrara el orden. Entonces el caos siempre ha existido internamente y externamente
para generar algo, no solamente en un estado peyorativo, sino también en función de ser una posibilidad para empezar algo. En este momento, como tú lo planteas, Pedro, tienes toda la razón. Siempre lo pensamos como algo caótico, como algo difícil, como algo que nos irrumpe dentro y fuera de nosotros. Cuando hablamos de que algo nos irrumpe por dentro, pongo el ejemplo, o como llegan tantos pacientes, ¿no? Quiero hablarte de mi angustia. ¿Qué nos está diciendo esta persona? Que está en una situación de caos. Algo le está generando una angustia interna, pero no sabe lo que es. Quiere expresarnos a través de sus síntomas, las cosas que nos cuentan, su propia historia, que sienten esta angustia que no pueden manejarla. Ya no se está hablando de esta situación caótica interna, o el momento en que también nos hablan, tengo miedo. Un niño, los adultos tenemos miedo, puede ser ejemplos a la oscuridad, el miedo a las arañas, el miedo a un sinfín de cosas, vamos expresando y también nos irrumpe por dentro. O el terror que se puede vivir como en las guerras, el narcotráfico, todos estos temas también importantes donde el factor es la sorpresa y vuelve a crear un caos. ¿Qué estamos queriendo en este congreso? Entrarle a estos temas y poderle expresar al público y con el público poder pensar qué significa el caos actualmente y qué respuestas puede dar el psicoanálisis. Caos podríamos decir, porque se tocarán estos temas importantes en nuestro congreso sobre lo que implica la clínica cuando llegan las personas y nos hablan en nuestro trabajo con los pacientes de lo que les sucede, como estas cosas que te menciono, todas sus historias, todo su ámbito. Tocaremos temas, por ejemplo, también del caos que implica la crianza. ¿Qué es educar? Todas las dificultades que hay para los padres y tener que educar en un ambiente de caos. El caos que también se genera a través de las redes sociales, que también nos están educando a los jóvenes y a los niños, todo lo que esto implica. Todo este impacto caótico a veces no ordenado en los adolescentes. Y tenemos una serie de respuestas que nada más hay que salir a la calle y entender las problemáticas por las que atraviesan. Otros temas. Sí, claro. Mira, de hecho te quería comentar con respecto a la experiencia diaria, ¿no? Creo que hay una lluvia, una saturación de información que vivimos todos cada día, y esta saturación de la información, pues, a veces nos genera, pues, ese exceso, ¿no? Ese caos en imágenes, en ideas, en conceptos. A veces los jóvenes siguen una moda, una tendencia, después otra. Y creo que eso es, a veces es angustiante, como bien comentas, ¿no? Eso, lo que se refleja en el individuo es la angustia, la necesidad de quizá de platicarlo con alguien profesional. Pero como bien a veces bien comentas también, no toda la gente tiene la educación, o no la educación, no vamos a llamar la educación, sino la confianza de asistir con un profesional, ¿no? Entonces, ustedes desde luego tienen el primer contacto con todo ese tipo de experiencias, pero ahora que te escuchaba, estos foros van incluso hasta los niños, hasta los jóvenes. Eso para mí creo que es excelente, porque si desde pequeños les podemos decir, salir de un esquema prohibitivo, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, si dices esto estás mal, si haces esto estás mal, sino más bien, como me decías al principio, entenderlo como una posibilidad de crecimiento, de poder salir adelante, ¿no? Por eso te quería comentar esto, y creo que esto viene ad hoc con las primeras mesas que nos habías invitado. ¿Y las otras mesas qué contenidos tienen? Mira, nada más quiero hacer una extensión de tu comentario que se me hace muy interesante y muy importante. Fíjate, cuando uno piensa en el caos de la educación y en los hijos o en los niños a cualquier nivel, uno lo que debe de entender es que
siempre se nos está aventando, como dices, la información. Siempre el medio nos está aventando una serie de movimientos de la naturaleza, de los demás. Y uno tiene que tener un espacio para pensar. Creo que esto es importantísimo, en donde uno recibe estas proyecciones, como bien decías, esta cantidad de información en la que ahora estamos saturados, y lo que se ha perdido es esta capacidad para poder pensar, para poner un alto, para poder reflexionar y devolver. ¿Cómo? Pensándolo, no solamente actuando. Y estamos ahorita en una era de ir y venir en las proyecciones, pero sin poderlas pensar, contener, tener ese espacio. ¿Qué es lo que hacemos dentro de la clínica? ¿Qué queremos hacer también este congreso? Generar este espacio de pensamiento y decir, sí se puede pensar frente a todas las proyecciones que recibimos, frente a todos estos estímulos que existen, en donde podamos decir, puedo pensar, mi capacidad sigue aquí existiendo porque decide, no para que me decida. Entonces, a razón de lo que segundo que me dices, claro, tenemos ahorita este cometido dentro de nuestro congreso de poner a la mesa temas importantes que nos lleven a la reflexión, tanto en la educación, tanto en los medios, tanto inclusive de la naturaleza. Vamos a entrarle a temas del sistema, qué estamos haciendo en nuestros sistemas políticos, cómo nos influyen también los fanatismos, las religiones, los totalitarismos a los que estamos expuestos, y parecería que no podemos pensar frente a ellos. Temas también, queremos introducir temas importantes de que no nos quedemos solo en un aspecto fatalista, sino queremos entrar al tema también en el arte. ¿Qué ha pasado? ¿Qué expresiones han habido a través de la cultura? El arte, ¿cómo ha expresado este caos para sublimarlo, para darle en la poesía, en la pintura, en la literatura, un cauce, otra vez que ordene? Vamos a tener mesas redondas también, conferencias importantes en el aspecto social. ¿Qué es esto, el aspecto social? La violencia. ¿Quién no estamos ahorita inmersos en una violencia social, no solamente por todo lo que escuchamos, sino también en nuestros pequeños grupos? ¿Qué significa un estado de violencia y caos? ¿Y qué respuestas podemos tener? Entonces, temas variados y muy importantes. Sí, y es que ahora que comentas esto, yo por eso comentaba que desde el inicio hay pues cosas que de repente nos llegan a todos niveles, ¿no? Desde que aumentó el número de desaparecidos en México, de que hay, por ejemplo, ahorita una ola de violencia en tal estado, o que de repente están llegando cientos y cientos de personas de otros países, pues porque también hay condiciones muy diversas, muy peligrosas o de miseria, ¿no? En sus lugares de origen. Y a veces todo esto es parte de nuestra realidad, nos llega, pero no sabemos cómo procesarla, porque desde luego, pues hay mucha gente que tiene una xenofobia terrible, se genera mucha desconfianza de quién es el que está al lado, no sea que vaya a ser un migrante que me venga a quitar el trabajo, no vaya a ser un delincuente que me quiera quitar mi dinero, no vaya a ser un secuestrador, no vaya a ser, etcétera, ¿no? Entonces, estas ideas, situaciones que vivimos nosotros todos los días, a veces se transforma en violencia, se transforma en condiciones muy difíciles de vivir y va rompiendo nuestra seguridad psíquica, ¿no? Va rompiendo nuestra seguridad social. A nivel social y filosófico lo podemos explicar muy bien, ¿no? Pero lo que pasa al interior de la mente de los individuos, aunque seamos ya personas adultas, aunque ya tengamos un cierto trayecto recorrido, pues no siempre estamos conscientes, ¿no? De lo que estamos pensando ni reaccionando. Y sobre todo yo diría, fíjate, de las emociones, ¿no? Las emociones que tenemos frente a esos fenómenos, que a mí por eso creo que este congreso, ¿no?, se me hace muy interesante que no solamente los profesionales de la psicología y psiquiatría puedan asistir, sino que me parece que está abierto a todo el público, ¿verdad?
Exactamente, Pedro. Queremos hacer una invitación a toda la sociedad porque son temas que nos competen a todos. Todos al final estamos obligados y comprometidos a educar. Todos estamos en una sociedad para ayudarnos, todos estamos en familias que tenemos que reanudar lazos. Y entonces lo caótico, tenemos en esta responsabilidad en el campo de la salud, dar una respuesta a todos los niveles. Todos necesitamos una palabra de aliento también frente al propio caos interno. Vivimos tiempos de caos. A la soledad. Sí, claro. Entonces, nuestro congreso exactamente se encuentra abierto al público en general, es una invitación a la sociedad para que reflexionemos juntos, para pensar, para abrir a investigadores también en otras áreas. Entonces, es un congreso abierto a todo público, es presencial, porque queremos después de una pandemia volvernos a unir con las personas. Entonces, el encuentro es aquí, en esta sede que tan amable nos abrió las puertas, esta universidad, para poder compartir experiencias, hablar con colegas, abrir discusiones y lograr objetivos claros. En bien Oye, de... y bueno, perdón, la universidad, si nos puedes dar la dirección para llegar, porque vemos que está en el Estado de México, pero realmente está pues fácil de acceder, ¿no? Sí, mira, va a estar la Universidad de Humanitas, está en la colonia Viejo Madín, Ciudad López Mateos, municipio Atizapán, Estado de México. Y además tenemos algo importante que para las personas que nos quieran acompañar, va a haber un transporte gratuito. Vamos a poner un camión todos los días con cupo de 36 personas, así es que vamos a ir y venir, saliendo del Metro Auditorio. Se va a estacionar el camión en Campo Marte y vamos a estar el jueves a las 2 de la tarde y viernes y sábado desde las 7 de la mañana, pudiendo regresar a las personas a las 8 de la noche. Entonces, por eso te digo, está abierto al público, queremos que ahora sí vengan muchas personas y tengan la oportunidad de participar. Entonces estamos ofreciendo esto, el lugar, se va a dar también un lunch que se puede comprar. Y aquellas personas que nos están escuchando y estén interesados, les vamos a dar una cuota preferencial, llamando a la asociación, no sé si te pueda dar el número. Sí, claro, por favor. Es 55 96 0009 y que pregunten por Daniel o Rocío. Ellos estarán muy contentos de otorgar cuotas preferenciales. Muy bien. Aquí lo vamos a dejar en la caja de comentarios para que la gente que nos está viendo y escuchando, pues pueda llamar al teléfono, pueda comunicarse, porque pues aquí es importante que nos podamos dar un tiempo para entender qué estamos viviendo. El teléfono es el 55 96 0009, 55 96 0009, y pues ahí pueden decir que escucharon todo esto en la entrevista de Radio Sufando, para que, vamos, no sea pretexto, ¿no? El hecho de decir, pues, no tengo dinero, vamos, hay que darse un tiempo para todo esto, ¿no? Para poder reflexionar juntos. Esta es la invitación, una reflexión en conjunto. Claro. Y bueno, además de todo este asunto de pues lo que es tiempos de caos, ¿no? Esto para mí se me hace algo, pues, creo que como dices, y es un concepto que está en el arte, la estética del caos, ¿no? Eso ya lo hemos escuchado desde hace algunos años. Algunas obras no son tan ortodoxas, obras plásticas, como para seguir la proporción áurea, las categorías de la belleza, no categorías estéticas, sino que siguen otros principios, o hasta teorías muy complicadas, ¿no? De que
pues todo está interconectado y que realmente lo que nos parece caótico no es caótico, sino que obedece a un orden superior que nuestra mente no consigue entender, ¿no? Que eso es también parte de esta teoría del caos, pero eh, realmente situándonos nuevamente en lo que es la persona común y corriente como cualquiera de nosotros, ¿cuándo podemos entender que estamos en medio del caos? Porque a veces podría parecer que una sociedad donde todo vale, pues nada vale, ¿no? O sea, no hay valores, no hay nada. Entonces, ¿cómo podríamos de repente situarnos? ¿Debe de haber algún sentimiento, alguna cuestión de angustia, desconfianza? ¿O puede ser simplemente una cuestión donde yo me dé cuenta que hay algo que está muy desordenado en mi vida, ¿no? O en la sociedad, o en mi familia, o en mi trabajo, qué sé yo, ¿no? Mira, tienes es de enorme profundidad lo que mencionas, porque el caos hay que verlo como esta fuerza que nos separa, algo nos disgrega, algo ya no está, irrumpe en nosotros y viene, pero viene desde adentro, no hay que hacer esta negación, no solamente desde afuera, desde nosotros existe esta pulsión que desordena. ¿Qué implica esto? Volver al balance y encontrar el balance que también está dentro de nosotros, que es la otra, la contraparte, lo que viene a ordenar. Vamos a decirlo en palabras de Freud, nuestra pulsión de vida y nuestra pulsión de muerte, que se encuentran en este estado de conflicto, pero uno debe de saber que viene desde el interior, es algo también inconsciente con lo que uno lucha. ¿Qué es nuestra cultura, Pedro? Un estado de lucha, de generar, de crear, de sublimar, de educar, de todo lo que podríamos hablar de estos valores. ¿Por qué? Porque está en pugna a lo que a veces tendemos, que es a la desunión, a la agresividad, a esta impulsividad. La cultura que nos hace decir, a ver, calmemos esta parte interna destructiva, sublimemos, hagámosla sublime, generemos arte, religión, cultura, todas estas manifestaciones importantes del ser humano que nos vuelvan a llevar a la unidad. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿qué es esto? Pues es la naturaleza misma que tenemos. Además de todo lo que nos irrumpe en lo exterior, como decíamos al inicio, ahorita tan solo la naturaleza nos está mostrando su fuerza. Diríamos, es caótica, depende, vuelve a ordenar y enseñarnos. O la sociedad, con estas guerras y estas dificultades, las políticas, como bien dices, las migraciones, son caóticas, pero hay manera de contrarrestarlo. Está dentro de nosotros también esta posibilidad. Sí, claro, y es que fíjate, bueno, un poco desde el punto de vista de la filosofía que tú también manejas la especialidad, lo que se entiende en una teoría del conocimiento, en una epistemología, es que pues hay formas de cómo aprendemos, ¿no? Y la forma de cómo aprendemos es tratando de observar, reflexionar, abstraer, pero, por ejemplo, lo que manejaba Aristóteles decía que, bueno, hay conceptos donde vamos observando la naturaleza, la realidad, y de todas las criaturas que denominamos perros, por ejemplo, vemos que hay cosas en común, ¿no? Que tienen 4 patas, generalmente, una cola, colmillos caninos desarrollados, orejas, y eso es lo que nos hace abstraer el concepto de perro. Y así, entonces ya durante siglos hemos acuñado una imagen de la naturaleza, una imagen de nosotros mismos, de la sociedad, de la religión, de Dios o de los dioses, dependiendo de la cultura. Pero ¿qué es lo que pasa cuando viene algo y rompe eso? Por ejemplo, aparece una nueva especie, ¿no? O descubrimos una nueva especie de ser vivo que de repente nos rompe nuestros conceptos, porque pongo un ejemplo muy claro, ¿no? El concepto, los reinos, ¿no? Que también vienen desde la física de Aristóteles, reino mineral, vegetal, animal, el reino del humano, y de repente aparece una criatura que ya después de ser estudiada, nos damos cuenta que es un propio reino en sí mismo, que son los hongos, ¿no? Se pensaba que eran vegetales, pero ahora ya vemos como que tiene características que no son necesariamente de un vegetal. Entonces, eso viene a romper nuestras
estructuras mentales, las ideas de conocer a otras personas vienen a romper también nuestras estructuras mentales, que es lo que nos da seguridad, que al final del día eso es algo para mí importantísimo, ¿no? La seguridad con la que nos podamos mover, aceptar ideas nuevas y sobre todo esto, entender que el caos pues puede ser parte de la vida misma. O sea, no necesitamos saber todo, no podemos saber todo, ¿no? Yo creo que eso es algo que incluso hasta en la epistemología de San Agustín quedaba clarísimo, ¿no? La mente de Dios o la mente maestra del universo es como el gran mar y nuestra mente es como una gota de ese gran océano. Podemos tener características y tratar de entenderle el todo, pero entenderlo y capturarlo no cabe en nuestra propia mente. Entonces, este tipo de congreso, regresando a esto de psicoanálisis en tiempo de caos, que es el congreso que van a llevar a cabo, se me hace un ejercicio muy interesante porque nos vuelve a situar ahí, en esa situación de que aunque llevemos siglos desarrollando conocimiento, teorías, tendencias, etcétera, etcétera, cada día aparece información nueva que nos puede cambiar nuestra perspectiva, nos puede romper nuestra estructura social, psicológica, y como dices, emocionalmente nos puede generar angustia, en fin, cosas muy diversas, que incluso hasta en lo laboral, ¿no? Lo laboral van cambiando las carreras tradicionales, van naciendo carreras nuevas, y eso también genera cierto estrés laboral, porque a veces decimos, bueno, es que, ¿qué tal si dentro de 5 años ya no me contratan, ¿no? Porque quieren puros ingenieros mecatrónicos o bioingenieros, bioingeniería, en fin, o sea, eso es parte de este caos ordenado, ¿no? Totalmente, y mira, tu idea es maravillosa porque implica esto, el caos es, desde la teogonía de Hesiodoro, está planteado como el bostezo, como esta apertura para que se dé algo. Y entonces, como dices, nuevas especies, nuevas carreras, nuevas situaciones sociales, es esta posibilidad que parecería en estado de caos, pero es para que se dé algo ordenado, para que surge el logos, para que surge el orden. Entonces, tolerar este caos interno o las cosas que nos afectan, nos duelen, puede ser esta oportunidad de apertura para que llegue después lo que nos va a ordenar. Es esto también nuestro congreso, la posibilidad de hacer una reflexión que frente a lo caótico podamos abrirnos a este espacio y decir, ordenarnos de esta manera. Se cortó. Sí, te comentaba, creo que esto es muy importante, podernos dar el tiempo, la posibilidad de estar en un congreso de este estilo, pero ahora que hablabas de todo esto, yo recuerdo muchos conceptos, muchas ideas, muchas formas, pero sobre todo la idea creo que es presentar este concepto del caos en todos los niveles, ¿no? Desde a nivel infantil, no sé si de pareja haya una mesa que haya algún especialista que hable de esto, relaciones de pareja o familiares, ¿no? Vamos a trabajar temas de la mujer, vamos a hablar temas de pareja, temas de educación, temas sociales, en todos los niveles queremos decir, podemos volver a pensar el caos desde un lugar cultural también que ha pasado a través de la historia, cómo esto nos ha afectado, dónde nos encontramos actualmente, qué sucede, claro, con las parejas y en el desarrollo de ellas, en los conflictos con los que se viven y cómo poder, a partir del caos, generar orden. Siempre el caos nos da la posibilidad para ordenarnos después, para reunir los elementos que se rompieron y reunirlos de una manera que nos lleven a un mejor estado, que sabemos que se va a volver a romper. Eso es una realidad interna y externamente, pero que existe en nosotros esta posibilidad de reorganizarnos porque tenemos dentro de nosotros esta capacidad, se puede. Estas
personas con, como bien dices, que pasan de un país a otro, vuelven a reorganizarse y encontrarse en un lugar para generar un nuevo estado, una nueva familia, una nueva vida, después de traumas, después de guerras. Entonces sabemos de la capacidad del ser humano para regenerarse desde su interior. Claro. Y tú como profesional, no solamente de la psiquiatría, del psicoanálisis, sino también de la filosofía, ¿qué le podrías aconsejar, por ejemplo, a, pues a una persona, ¿no? Que no tiene nada que ver con estas disciplinas? ¿Qué les podrías aconsejar, no? Por ejemplo, si ve que de repente hay una saturación de cosas, siente que las cosas se le están yendo a las manos, que está entrando en caos, en una etapa de caos, ¿qué le puedes eh, sugerir? Pues que siempre acudan especialistas, que no tengan ni miedo ni pena para poder pedir ayuda, que necesitamos de un otro siempre que nos ayude a ordenarnos. Si pongo el ejemplo, un bebé requiere de la madre o de quien sea su cuidador en el caso importante del inicio de la vida para que se le alimente, se le cuide, se le desarrolle. Toda la vida necesitamos también un otro que nos ayude, nos vincule, nos pueda ver en una forma de espejo para regresarnos partes importantes de nosotros mismos que a veces no somos capaces de ordenar. Entonces, en esta vida, invitar a una vida de salud requiere poder acudir a especialistas que nos puedan ayudar. Pues muy bien. Pues mira, ya el tiempo se nos fue rapidísimo. Teníamos considerado media hora, ya se fue la media hora y creo que pues quedan muchas cosas en el tintero. A mí me gustaría que más adelante pudiéramos seguir platicando, si tú lo permites, y poder hablar más de estas cosas, porque a veces en la cotidianidad hablamos de mucho, es más, hablamos de fútbol, de las olimpiadas, de todo esto, pero estos que son temas propios, que son temas íntimos para cada persona, luego no los tocamos, ¿no? Y tanta falta que hacen, pues a mí me gustaría que después pudiéramos seguir platicando, pero antes de concluir esto, no sé si quisieras volver a invitar a la gente al Congreso y alguna otra cosa que quieras comentarnos. Bueno, pues animarlos que los esperamos el 7, el 8 y el 9 en la Universidad Humanitas para que podamos hacer una reflexión común con este tema tan importante, psicoanálisis en tiempos de caos, para dar respuestas a tantos interrogantes con los que nos encontramos los seres humanos en el transcurso de nuestra vida, nuestra sociedad. Entonces, encantada de regresar, Pedro, pero muy emocionada de que nos puedan acompañar en estas fechas. Pues muchísimas gracias. Creo que ya la invitación ya está hecha y pues la gente que nos escucha desde la Ciudad de México y zonas conurbadas, pues vamos, está muy sencillo llegar, está muy interesante los temas y sobre todo la gente que nos escucha en los 5 continentes y en más de 100 ciudades en todo el mundo, bueno, más de 100 países, perdón, ya más de 100 países, ya en más de 1000 ciudades en todo el mundo, pues les recomendamos que se acerquen. Me imagino que después van a ir subiendo algunas pláticas, algunas ponencias, para que se puedan dar cuenta de qué es lo que estamos haciendo en México, que estos son temas, pues, universales, son temas que nos competen y atañen a todos. Y pues muchísimas gracias. Esta fue la doctora Andrea Ganem, que pues le agradecemos de todo corazón que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a ti, Pedro, y gracias a toda tu audiencia. Buen día. Gracias.